La edad cronológica es la que marca nuestro DNI. La edad biológica es la que realmente tenemos. Y esa edad biológica es la que también determina al final nuestra edad de muerte, porque es la que determina nuestra velocidad de envejecimiento real. Desmitificar el hecho de que envejecemos cuando notamos los síntomas del envejecimiento. En realidad empezamos a envejecer desde el momento en que acabamos de desarrollarnos. Incluso algunos dicen que desde que nacemos. Si realmente lo que ocurre con el envejecimiento es que nos predispone a tener más enfermedades cuando somos más mayores, si nosotros retrasamos la velocidad de envejecimiento, retrasamos la aparición de todas las enfermedades asociadas a la edad a la vez. Si te tuvieras que quedar con una medida para envejecer más saludablemente, ¿con cuál te quedarías? Si tuviera que decir una, voy a poner dos, porque al final una un poco determina la otra. Yo creo que sería las dos cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Consuelo Borrás, que es catedrática de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia e investigadora en INCLIVA. Ha sido reconocida por numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, por su labor docente e investigadora en el área del envejecimiento. Muchas gracias, Consuelo, por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme. La primera pregunta que queríamos hacerte es: ¿cómo te convertiste en investigadora del envejecimiento y de dónde viene tu interés por este campo? Pues la verdad es que yo siempre he vivido ligada a la investigación y a la docencia, porque mi padre es catedrático de química inorgánica, y una vez, un poco por azar, fui a una charla en la Facultad de Medicina del doctor Viña, el doctor José Viña, que investiga sobre todo en aquel momento sobre estrés oxidativo y envejecimiento, y aplicado también a ejercicio físico y otros campos. Y me gustó mucho lo que hacía, y un día fui a su despacho cuando ya había acabado la carrera, sabía que quería hacer la tesis, y su primera pregunta de investigación fue ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Y me dijo, si quieres hacer la tesis, averiguando, investigando por qué las mujeres viven más que los hombres, pues esa es la pregunta que te hago. Y ahí empecé, me puse a investigar en ese campo y ya me gustó tanto que he seguido investigando sobre envejecimiento desde entonces, y ya hace bastantes años, desde el 99. Luego iremos a ese tema del envejecimiento en hombres y mujeres, pero primero, para centrarnos, querría que nos explicaras realmente qué es el envejecimiento a nivel biológico, qué cambios se producen a medida que envejecemos. El envejecimiento es muy importante señalar porque a veces se confunde que en realidad el envejecimiento es un proceso fisiológico. Eso quiere decir que no es una enfermedad, no es un proceso que esté asociado a patología, sino más bien a cambios normales que ocurren con el tiempo en nuestro organismo y en el de otros seres vivos. En realidad, todo y todos envejecemos y no es posible no envejecer porque, como decimos, es un proceso normal en la naturaleza. Eso es lo más importante que podemos decir del envejecimiento. Y otra cosa muy importante es que también desmitificar el hecho de que envejecemos cuando notamos los síntomas del envejecimiento. En realidad empezamos a envejecer desde el momento en que acabamos de desarrollarnos. Incluso algunos dicen que desde que nacemos empezamos a envejecer. Ahí hay como dos puntos de vista. En realidad, cuando naces tienes una etapa de desarrollo y una vez te has desarrollado es cuando en principio empezaría el envejecimiento. Así que, como yo les digo siempre a mis chicos, a mis alumnos en la facultad, chicos, lo siento, pero estáis envejeciendo. ¿Y cuáles son los cambios que ocurren con la edad? Pues realmente ocurren cambios a todos los niveles, ocurren cambios en la composición que hay en nuestro organismo, en las proteínas, en los distintos componentes, que pueden ir oxidándose a lo largo del tiempo o fallando en su función, y todo eso al final lo que conduce es a una alteración de las funciones normales en nuestro organismo, que podemos decir pues, que, por ejemplo, una de las cosas que notamos es que vamos a tener pues, menos velocidad cuando queremos andar o menos capacidad de llegar a una determinada velocidad, etcétera, etcétera. En relación con el envejecimiento hay varios términos interesantes y que nos gustaría que explicaras, como pueden ser esperanza de vida libre de enfermedad e incluso fragilidad. ¿Qué nos puedes decir de esos conceptos? Muy bien, buena pregunta. Pues en realidad la esperanza de vida es los años de media que puede llegar a vivir una determinada persona que nace en un determinado momento.
de modo que se puede seguir la evolución de la población y lo que se calcula es un poco la edad media a la que llegan esa población que ha nacido a la vez. Entonces, depende de la época en la que hayas nacido, tienes una determinada esperanza de vida. Siempre se habla de la esperanza de vida porque a lo largo de los años hemos ido consiguiendo alargar mucho esa esperanza de vida, de modo que ahora pues está alrededor de los 85 años, hay cambios entre hombres y mujeres, luego lo contaremos, pero más o menos está por ahí, pero ha ido aumentando mucho porque, por ejemplo, antes de la guerra civil, por ejemplo, pues la esperanza de vida era de unos 30 o 40 años. De modo que eso ha sido un éxito muy importante, pero también ha conllevado el hecho de que ahora las personas tienen muchos años, viven muchos años, pero generalmente los últimos años los viven con poca calidad de vida. ¿Por qué con poca calidad de vida? Porque empiezan a haber mucha incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento. Tiene todo el sentido del mundo. Cuanto más años vivimos, más aumenta la incidencia o la frecuencia de enfermedades asociadas a la edad. Por eso se habla de la esperanza de vida libre de enfermedad o la esperanza de vida saludable, escuchamos a veces también. En realidad, la esperanza de vida libre de enfermedad es un poco lo que ahora deseamos llegar, ¿no? A aumentar los años de vida, pero que además de tener esos años, somos capaces de tener una buena calidad de vida porque no tenemos ninguna enfermedad incapacitante. Generalmente, cuando decimos libres de enfermedad, no hablamos de un constipado, sino que hablamos de enfermedades que vayan a limitar la calidad de vida de las personas. Con lo cual, la investigación hace unos cuantos años ya, como más o menos se había visto que éramos capaces de alargar mucho la esperanza de vida y ha aumentado mucho, ahora, sobre todo, estamos más centrados en aumentar la esperanza de vida libre de enfermedad, lo que es lo mismo, promover el envejecimiento saludable o aumentar la calidad de vida de las personas mayores. Qué bien. Me gustaría, bueno, queríamos hablar también de la diferencia entre la edad cronológica, la edad de nuestro carnet de identidad, y la edad biológica. Hay determinados sitios donde te calculan de alguna forma tu edad biológica y nos gustaría que explicaras qué tests o qué parámetros utilizan para medir esta edad y si son del todo fiables. También es buena la pregunta porque llevamos muchos años con este tema. Realmente, como decías, la edad cronológica es la que marca nuestro DNI, ¿no? Cuando hemos nacido, los años que van pasando. La edad biológica es la que realmente tenemos y esa edad biológica es la que también determina al final nuestra edad de muerte, porque es la que determina nuestra velocidad de envejecimiento real. Y eso es lo que marca que no todos vivimos los mismos años. Si nuestro cuerpo funcionara igual y todos tuviéramos la misma edad biológica, moriríamos a la misma edad cronológica. ¿Por qué no es así? Porque la velocidad de envejecimiento es distinta entre unas personas y otras, incluso entre nuestras partes dentro del organismo. De modo que se ha intentado desarrollar muchos test que incluyen distintos marcadores para saber cuál es nuestra edad biológica, porque esa es la que realmente determina o va a determinar nuestra calidad de vida, incluso cuando seamos mayores. De modo que hay muchos y se ha hablado, por ejemplo, hay algunos que tienen que ver con el sistema inmune, porque realmente el sistema inmune es uno de los que marca bastante bien cuál es nuestra edad biológica y hay algunos desarrollados en la Complutense de Madrid, por ejemplo, que tienen que ver con estos parámetros relacionados con el sistema inmune de la doctora Mónica de la Fuente, pero yo la verdad es que para mí el mejor y el que ahora mismo para mí es el más fiable de todos es el que marca el reloj epigenético. Este reloj epigenético en realidad lo que hace es medir unas modificaciones que se producen en el DNA en nuestro organismo y que se pueden obtener de una muestra de sangre, por ejemplo, y lo que miden es estas modificaciones en función de cómo se producen, de cuál es el perfil, se llaman metilaciones del DNA, en función de cuál es el perfil, te dicen más o menos cuál es esa edad biológica. ¿Y por qué digo que para mí es el más fiable? Pues porque lo desarrolló el doctor Steve Horvath hace ya unos años y él se ha dedicado a moverse por el mundo midiendo este reloj epigenético en millones de condiciones. De hecho, en uno de nuestros estudios lo midió y la verdad es que por eso creo que es muy válido, porque en todos los estudios le ha salido que hay una concordancia
entre lo que, por ejemplo, si es en animales, pues el animal vivía más, cuando medía la edad epigenética le salía una edad biológica menor que el que vivía menos. De modo que en principio eso hacía que luego tuviera una longevidad más larga. Con lo cual, bueno, si yo tuviera que elegir uno, yo diría que el reloj epigenético a través de la metilación del DNA. Creo que epigenética es una palabra que ha escuchado mucha gente, pero a lo mejor los que nos están oyendo ahora mismo igual no conocen lo que es, y creo que podríamos explicar brevemente qué es la genética, qué es la epigenética y qué relación tienen entre ellas, y por qué se utiliza esto para medir este reloj. Claro, muy bien. Realmente la genética es como la carga con la que nosotros nacemos de DNA, es lo que nosotros heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, una mezcla de los dos, y la genética determina mucho la longevidad. De hecho, pues cada especie, dada su genética, tiene una longevidad máxima, ¿no? Sin embargo, lo que siempre solemos decir es que al final el ambiente y la genética es lo que determina nuestra velocidad de envejecimiento, por ejemplo. De modo que ese ambiente va a modificar la genética a través de la epigenética y de ese modo puede modificar también, por ejemplo, la velocidad de envejecimiento, además de otras cosas, porque al final la epigenética es realmente cómo el ambiente traslada a nuestro organismo todos los cambios que se deben a él. Por ejemplo, si fumas, pues ese hecho de fumar realmente es una modificación del ambiente que hace que haya cambios epigenéticos en tu DNA y que te predisponen, por ejemplo, a tener pues más tumores. Y también al revés, para lo positivo, cuando haces ejercicio físico, pues lo mismo, pero al revés. Si te parece, podemos pasar a las diferencias de longevidad entre hombres y mujeres. ¿Por qué las mujeres viven de media más que los hombres? Pues a ver, en realidad, por supuesto, no hay un solo factor y realmente los factores sociales, de diferencias sociales, culturales, incluso económicas, etcétera, entre hombres y mujeres pueden determinar esas diferencias de longevidad. Lo que nosotros nos planteamos en su día en el laboratorio era si además de todas esas diferencias que condicionan pues que las mujeres vivan más que los hombres, y entre ellas pues yo siempre digo entre comillas que se supone que las mujeres comen menos, fuman menos, beben menos, les tratamos fatal a los hombres y por eso vivimos más. Y todo eso sería sociocultural, ¿no? Pero nosotros nos planteamos si también podía haber alguna base biológica que explicara esas diferencias. Entonces, si te pones a pensar en diferencias biológicas entre hombres y mujeres, obviamente también lo primero que te viene a la mente son las hormonas sexuales. Y por ello empezamos a estudiar los estrógenos, que son en realidad las hormonas más características en las mujeres comparado con los hombres, y lo que vimos es que los estrógenos eran capaces de aumentar la capacidad antioxidante en las mitocondrias de las hembras. Las mitocondrias al final son los orgánulos que producen energía en nuestras células, de modo que lo que vimos es que los estrógenos protegían las mitocondrias de las hembras y que eso les hacía tener una vida útil más larga y por tanto en parte les confería a las hembras una mayor longevidad. Es bastante más complejo, pero resumiendo un poquito, esa sería un poco la idea. ¿Por qué es importante esta actividad antioxidante? ¿Qué pasa cuando nos oxidamos? ¿Nos estamos envejeciendo? Pues como decíamos antes en la definición de envejecimiento, uno de los procesos que ocurren con la edad y de esos cambios que hemos contado en las células que hace que pierdan funcionalidad es el daño oxidativo. De modo que cuando hay un exceso de estrés oxidativo se puede producir daño oxidativo y eso se puede traducir en una alteración de la función, en un cambio que se asocia a un deterioro funcional que también se asocia a la edad. En relación con esto, hemos visto que has publicado varios estudios acerca del consumo de soja y concretamente una de sus isoflavonas, la genisteína. ¿Qué conclusiones has sacado al ver estos estudios? Pues la cuestión es que cuando hicimos el estudio de machos y hembras y vimos que los estrógenos protegían a las hembras, claro, el siguiente paso es, bueno, ¿y qué podemos hacer por los machos? Entonces empezamos a pensar sustancias que pudieran hacer el mismo efecto beneficioso que hacían los estrógenos en las hembras. Y se nos ocurrió que quizá los estrógenos de las plantas, que en realidad son los llamados fitoestrógenos, pues también son moléculas que pueden actuar como los estrógenos, pero que lo hacen de forma débil. De modo que
quizá podrían utilizarse en machos para poder tener esa protección antioxidante que tienen las hembras sin tener los efectos indeseables de los estrógenos en los machos, pues que serían feminizantes, etcétera. De modo que empezamos a estudiar fitoestrógenos y en este caso de la soja, porque tiene gran cantidad de estrógenos, de fitoestrógenos, perdón, y entre ellos la genisteína y la daiceína son los más abundantes, pero la genisteína es un poco el que en aquel momento se estudiaba más. Total, que empezamos a hacer lo mismo que habíamos hecho entre machos y hembras, pero en este caso solo con machos, y les dimos una dieta rica en soja o una dieta sin soja. Y vimos que los machos que consumían soja tenían también una mayor capacidad de antioxidantes, sus mitocondrias estaban protegidas y que realmente los fitoestrógenos podían mimetizar los efectos de los estrógenos. Después de eso empezamos a pensar en enfermedades asociadas al envejecimiento que tuvieran estrés oxidativo y en las cuales pudiéramos actuar dando fitoestrógenos. De modo que hicimos otros 2 estudios en los que dimos también una dieta con soja o bien con genisteína a animales con diabetes mellitus tipo 2, que sabéis que se asocia al envejecimiento, cada vez menos, pero bueno, más bien asociada al envejecimiento y también en Alzheimer. Y de hecho, pues ahora con el doctor Viña estamos haciendo, incluso hicimos un ensayo clínico piloto con pacientes dándoles genisteína y bueno, a ver si es capaz al menos de retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Estaremos al tanto de los resultados de ese estudio, me parece súper interesante. Otro tema que creo que también sería interesante es el de los centenarios. ¿Estas personas viven tantos años porque se cuidan mucho o porque tienen algún tipo de ventaja genética que les ayuda? Pues es una pregunta muy interesante porque en realidad las dos cosas. Pero es verdad que en las personas centenarias la carga genética es extremadamente importante. Nosotros hemos hecho estudios en el laboratorio comparando personas jóvenes con personas de 70, 80 años y personas de 100 o más. Y lo que hemos visto es que las personas centenarias, sus características genéticas realmente se parecen más a las de los jóvenes que a las personas de 70, 80 años. De modo que es como que mantienen más tiempo esas características genéticas. Esos cambios que decíamos que se producen con la edad, en las personas centenarias se producen a nivel genético a un nivel más enlentecido, de modo que es como que se conservan más jóvenes y al final lo que tienen es una edad biológica más menor en comparación con personas de su edad. Por ejemplo, si a estas personas que van a llegar a 100 años las cogiéramos a los 80 años de edad cronológica, tendrían unos genes más parecidos a los jóvenes y su edad biológica sería menor en comparación con personas de 80 años que no van a llegar a 100 años. Por tanto, las características genéticas son muy importantes en las personas centenarias, pero es verdad que tampoco lo es todo, porque hemos dicho que el ambiente puede modificar esas características genéticas y puede influir sobre la velocidad de envejecimiento. Así que yo creo que es importante tener las características genéticas, pero además, si te cuidas, pues más posibilidades tienes de llegar a 100. Sí, ahora hablaremos de eso, pero antes de pasar a ello, queríamos preguntarte porque hemos visto alguna publicación en la que se ve que esa ventaja genética, esa posibilidad de ser centenario, puede incluso transmitirse a la descendencia, claro. Sí, en realidad, claro, como al final nosotros heredamos siempre la genética de nuestros padres, pues lo que hemos visto es que personas descendientes de centenarios también tienen esas características genéticas que han heredado de sus padres y que probablemente les harán llegar a centenarios. Por tanto, sí, la carga genética es importante. Como decimos, el ambiente también puede influir, pero en el caso de los centenarios, pues hemos visto que la carga genética que se hereda además es bastante importante. Y en realidad este estudio lo hicimos también porque muchas veces nos decían, bueno, ya, pero es que las personas de 100 años tienen una esperanza de vida de 1 año. Entonces, a lo mejor lo que estáis midiendo es ya la muerte. O sea, ya son factores asociados más a algo relacionado con la cercanía a la muerte. Porque claro, comparábamos 100 años con 80. Entonces, este estudio también lo hicimos para demostrar que realmente no es así, porque cuando cogemos personas de 80 años
unos descendientes y otros no descendientes, pero de la misma edad cronológica, los resultados son similares. Con lo cual, ahí sí que estamos comparando personas de la misma edad cronológica en las cuales demostramos que la edad biológica de los que van a llegar a 100 es menor, porque son descendientes de centenarios. Estaba pensando que ahora en esta época que cada vez se está metiendo más la informática en la medicina, que podemos analizar grandes cantidades de datos, en un futuro llegará un momento en el que más o menos puedas saber, cuando se haya recopilado información de suficientes centenarios, si te ha tocado esa lotería genética o no, ¿no? Bueno, a ver, lo primero lo podemos saber ya si tenemos ascendientes centenarios, ¿no? Pero luego sí, en realidad, claro, nosotros, por ejemplo, identificamos cuál es el perfil genético de centenarios, de unos pocos centenarios en Alcira, con investigadores y doctores allí, el doctor Belenguer y el doctor Tarazona, y nosotros ya tenemos un perfil de un grupito de centenarios, pero obviamente esto cuanto más centenarios seamos capaces de medir su perfil, pues gracias a, como dices, los datos, la inteligencia artificial, etcétera, se puede llegar a crear un test, a lo mejor, ¿no? Que te sería ideal, ¿no? Que te mida y te diga, bueno, pues si tienes tu expresión génica parecida a los centenarios o no. En realidad, ahora se puede hacer, pero tenemos pocos datos, entonces no es tan fiable como cuando tengamos muchísimos centenarios medidos y muchos datos. Y de hecho en el mundo, no solo nosotros, en el mundo hay mucha gente ya que ha medido el perfil genético de las personas centenarias. Así que esperemos llegar ahí, claro que sí. Un punto en el que está insistiendo la doctora Borràs y también querríamos nosotros insistir es que hablamos de la genética de los centenarios, pero como bien dice, la epigenética, nuestros hábitos también influyen y que no queremos que la gente malinterprete esto como, bueno, no me ha tocado esta lotería, ¿no? Ya no tiene sentido que me cuide, porque tenemos por aquí algún estudio que dejaremos en la descripción que indicaba, por ejemplo, que aquellas personas que llevaban un estilo de vida saludable a los 50 años, entendido por 5 factores protectores que son los que todos sabemos: no fumar, consumo moderado de alcohol, un IMC de normopeso, hacer 30 minutos de ejercicio al día y tener una dieta relativamente saludable, esas personas luego acababan viviendo entre 12, 14 años más que las que no cumplían ninguno de estos factores. Por lo que sí, la genética está muy bien y ojalá nos toque esa lotería, ¿no? Pero nosotros podemos hacer mucho por nuestra longevidad. Claro, de hecho, eso a mí también alguna vez me han dicho, bueno, y si no soy descendiente de centenario, ya no puedo llegar a 100. Y la respuesta es que realmente sí que puedes llegar a 100. Pero además aquí me gustaría incidir sobre una cosa muy importante, y es que al final nosotros estudiamos los centenarios no tanto porque lleguen a 100, sino porque a los 80 están genial, que es lo que realmente decíamos antes de la esperanza de vida libre de enfermedad, ¿no? Tienen una calidad de vida a la edad de la esperanza de vida normal del resto de personas que es muy buena. Entonces, al final, nosotros queremos vivir muchos años, pero sobre todo queremos vivirlos bien. Y los centenarios son un ejemplo de eso, porque a los 80, 85 años tienen una calidad de vida estupenda y al final, más que llegar a 100, yo creo que lo que todos queremos es llegar hasta los últimos años de nuestra vida con una buena calidad de vida. Entonces, que no tienes ascendientes centenarios, no pasa nada. Si tú haces cosas que modifiquen tu velocidad de envejecimiento, como las que habéis comentado, una buena nutrición. Hay una que no habéis dicho que a mí también me gusta mucho y que yo muchas veces la decimos como disfrutar de la vida, reírse, pasarlo bien. Realmente todo eso lleva otras cosas detrás, ¿no? Que son como ser capaz de adaptarte al estrés psicológico, por ejemplo, que puedas tener. O sea, llevar bien los golpes que te da la vida, eso es otra cosa que también ayuda a envejecer mejor, ¿no? Disfrutar, bueno, por decirlo de alguna forma, eso también es muy importante y lo que habéis dicho, pues ejercicio físico, todas las cosas que sabemos que podemos hacer para tener un envejecimiento saludable, que al final, ya os digo, más que vivir muchísimos años, está genial, pero sobre todo, pues que los que vivamos, que sea lo más, pero sobre todo bien. Y Consuelo, tú, si te tuvieras que quedar con una medida para envejecer más saludablemente, ¿con cuál te quedarías? Pues yo creo que de todas ellas al final que están relacionadas con el estilo de vida, si tuviera que decir una, voy a poner dos, porque al final una un poco determina la otra. Yo creo que sería ejercicio físico y nutrición, las dos cosas, ¿no? En realidad, todas aquellas estrategias que modifiquen nuestro organismo
a varios niveles, realmente para mí van a ser las más efectivas. ¿Por qué? Porque al final el envejecimiento se produce a varios niveles, de modo que porque incidas solo, por ejemplo, en el estrés oxidativo, no vas a hacer nada, porque también se altera, por ejemplo, la calidad que tenemos para eliminar nuestros desechos. Entonces, si tú tocas solo un punto, probablemente el otro va a hacer que sigas envejeciendo. A lo mejor puedes cambiar un poquito, pero lo que hemos visto es que las estrategias multicomponentes, es decir, aquellas que tocan varios factores a la vez, estrés oxidativo, eliminar bien los desechos, aumentar la capacidad antioxidante, mejorar las características epigenéticas. Bueno, pues estas son realmente las que más efectivas son. Y el ejercicio físico, por ejemplo, combinado con una buena nutrición, es de las cosas que ejerce ese efecto multicomponente sobre muchos factores a la vez. Así que yo diría que es el ejercicio físico y además pues mi compañera Mari Carmen Gómez se dedica a estudiarlo y lo ha demostrado de sobra. Lo que pasa que no vale cualquier ejercicio físico. Hay que hacer ejercicio físico generalmente pues reglado, se sabe que multicomponente, mejor si se hace en grupo, bueno, pues distintas características que hacen que ese ejercicio realmente se traduzca en una mejora de la calidad de vida, tanto en los jóvenes, porque hemos dicho que empezamos a envejecer, nada más nos desarrollamos, así que esto no es solo para las personas mayores, pero también, y muy importante, en el caso de personas mayores, porque además se ha demostrado que junto con la nutrición es una de las estrategias más efectivas para prevenir la fragilidad. Antes ha salido el concepto, pero no lo hemos comentado. Realmente la fragilidad es un concepto muy importante que desarrollaron los geriatras porque lo que nos indica es un estado de vulnerabilidad ante distintos estreses que nos puede llevar a la dependencia y a la discapacidad, que es lo que realmente altera nuestra calidad de vida cuando somos mayores. Por tanto, intentar prevenir la fragilidad o incluso tratarla a través del ejercicio físico con una buena nutrición que se ha visto que es efectivo, pues es muy, muy importante. Así que yo diría que el ejercicio físico, Mari Carmen, ya sabes que estoy de acuerdo contigo y nada, y al final ella siempre dice una cosa que yo siempre me copio y es que no hay nada como ser mujer y hacer ejercicio físico, así que la nutrición en realidad con los fitoestrógenos también podría hacer que los machos, los hombres, también tengan esa ventaja. Hemos hablado de genética con los centenarios, de los hábitos, epigenética, acabamos de hablar ahora. Pasemos a esa pastillita mágica, porque sabemos que estás trabajando, ¿no? Tienes líneas de investigación dirigidas a las células madre y concretamente a las vesículas extracelulares que podemos extraer. ¿Qué has aprendido con estos trabajos sobre células madre? Pues hace mucho tiempo, cuando descubrieron que había células madre en realidad en todos nuestros órganos adultos, que no solo existían en los embriones, sino que todos tenemos células madre en nuestro organismo, se empezó a hablar de la medicina regenerativa. Y realmente a mí me gusta siempre poner el ejemplo de un coche usado para contar lo que es la medicina regenerativa, porque realmente lo que ocurre con un coche usado, si se le estropea el motor, le cambias el motor. Es una forma de hacer medicina regenerativa en el coche. ¿Qué pasa en los organismos vivos? Que realmente no somos seres inertes y solo con cambiarnos el corazón, por ejemplo, imaginaros si ponemos más o menos el mismo símil, pues no vamos a obtener el mismo beneficio. Realmente la medicina regenerativa es muy importante porque nos puede permitir regenerar algunos tejidos, pero tampoco podemos pensar que eso nos puede hacer vivir eternamente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el envejecimiento lo que hace es que tengamos cambios con el tiempo. Esos cambios que se producen con el tiempo, algo que es extremadamente importante y por lo que vivimos mucho, es que nos adaptamos a esos cambios. Gracias a que nos adaptamos a los cambios, podemos seguir viviendo con normalidad hasta que ya los cambios son más evidentes y tenemos síntomas de envejecimiento. Pero cuando llegamos a mayores tenemos muchos cambios y muchas adaptaciones a esos cambios. ¿Qué pasa si en un organismo que se ha adaptado a tener un corazón que late más despacio, de repente yo le pongo un corazón joven que late fuerte y muy rápido o más rápido? Me refiero, a ver, esto es un poco un símil, un poco así, pero pues que a lo mejor no se adapta bien y le aumenta mucho la presión arterial y eso le da alguna alteración cardiovascular. Es decir, la medicina regenerativa es muy útil, pero
no podemos decir que gracias a ella, pues igual que en un coche que puedes alargar muchísimo su vida útil, podamos hacerlo, en mi opinión, en los humanos. Creo que nos puede servir para vivir mejor y para vivir más años, pero no para vivir eternamente. Que a veces se habla de eso y bueno, a mí me gusta siempre aclararlo un poquito. Y realmente las células madre son un poco la base de esta medicina regenerativa, porque las células madre, por si no lo sabéis, en realidad son células que pueden dividirse dejando una célula igual a ella y otra célula que es capaz de dar lugar a un tejido determinado. Por ejemplo, en el hígado hay mucha regeneración de sus células. Cuando se produce una alteración del hígado, las células madre que están ahí son capaces de dar lugar a una nueva célula y el hígado vuelve a funcionar de forma normal. Estas células madre, por tanto, son muy importantes en terapia regenerativa y lo que pasa con la edad es que van perdiendo su capacidad regeneradora, con lo cual, al igual que el resto de nuestras células, pues se alteran con la edad. Lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio es intentar restaurar la comunicación que utilizan estas células con el resto del organismo para regenerar un tejido. Y eso, entre otros tipos de comunicación, lo hacen a través de vesículas extracelulares. ¿Qué es esa palabreja rara? Las vesículas extracelulares, en realidad, simplemente son vesículas como bolitas que las células liberan fuera de ellas, al exterior, y que pueden entrar en otra célula. Por tanto, esas bolitas pueden tener dentro un mensaje que le dice a la otra célula de al lado, oye, me estoy dañando, intenta activar el sistema inmune, sistemas de muerte celular programada, lo que sea, para eliminar ese daño y regenerar esa determinada célula o ese determinado tejido o la función que sea. Entonces, lo que hemos estudiado nosotros y seguimos investigando sobre ello es cómo restaurar esa comunicación intercelular en el envejecimiento puede favorecer un envejecimiento saludable. Y lo hemos visto utilizando vesículas extracelulares, las bolitas, de células madre jóvenes, de grasa en este caso, que lo que hacemos es cogerlas e inyectarlas en ratones viejecitos para ver si restaurando esa comunicación los ratones viejecitos están mejor. Y lo que hemos visto es que corren más, les vuelve a salir el pelo mejor, que estructuralmente, pues por ejemplo, su riñón y su músculo está mucho mejor. Bueno, hemos medido distintas cosas y justo una de las que hemos medido, que es la que nos determinó el doctor Horvath, que es el que descubrió todo el reloj epigenético, pues él mismo nos midió el reloj epigenético en nuestros ratoncitos tratados y veíamos que cuando les poníamos vesículas extracelulares de células madre de ratones jóvenes, los ratoncitos viejos tenían una edad biológica o epigenética menor. Entonces, al final, lo que estamos intentando es utilizar estas vesículas como un medio para restablecer comunicación intercelular que permita envejecer saludablemente. Sigo un poquito más, pero ya casi acabo. En realidad, claro, estas vesículas es muy difícil utilizarlas como tal, porque nosotros no vamos a estar sacando células madre de una persona, aunque se puede de la grasa, tampoco es cuestión de hacerle una liposucción, sacar sus células madre, de las células madre las vesículas y luego inyectárselas a una persona mayor, ¿vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es buscar qué tienen esas vesículas en el interior, que sí que se pueda aplicar o introducir en una pastillita, estamos un poquito lejos, pero estamos ahí, y que podamos intentar pues darle a alguien para que tenga un envejecimiento más saludable. Pero bueno, esto ya es más ciencia ficción, como decíamos, ese es el objetivo final y bueno, estamos desarrollando experimentos para intentar ver qué es lo que tienen esas vesículas, que les ayuda de verdad a los viejecitos a vivir mejor. Qué pasada, ¿no? O sea, increíble. Este mecanismo de comunicación intercelular alterada es uno de los mecanismos, ¿no? Propuestos que explican el proceso de envejecimiento, pero como este hay muchos más, cada uno con su terapia, incluso diversas terapias. Una pregunta que le puede surgir a la gente es, vale, siempre hablamos de esto en estudios de animales. ¿Cuándo va a llegar esto a humanos y por qué? ¿Qué desafíos hay que nos dificultan que esto se traslade a los humanos? Igual es algo obvio desde la perspectiva científica, pero la gente seguro que se hace esta pregunta. Claro, claro. A ver, yo creo que en realidad cada vez estamos más cerca y ya se están haciendo algunos estudios
piloto con ensayos clínicos, pues por ejemplo con los fármacos que hablábamos antes que simulan la restricción calórica, pues ya se está llegando a hacer ensayos clínicos en personas para ver si realmente pueden tener algún efecto. Es verdad que todos los estudios que se hacen de envejecimiento puro y duro, como si dijéramos, no en enfermedades asociadas al envejecimiento, que son más fáciles de hacer porque tú tienes una enfermedad asociada al envejecimiento, das un fármaco y ves si la enfermedad cambia. Pero los estudios de envejecimiento puro y duro son muy largos. Tan largos como que si tú tienes que empezar a darle un fármaco a una persona, imaginaros, a los 40, 50 años, porque envejecemos incluso antes, tienes que esperarte hasta ver cuándo vive, si realmente... Entonces son estudios longitudinales muy largos y muy caros. Por eso no hay muchos ensayos clínicos en los cuales se esté estudiando de verdad el proceso de envejecimiento como tal en humanos. Pero cada vez más las farmacéuticas se están interesando por este tipo de fármacos y sí que están invirtiendo dinero, que no solo las farmacéuticas, Google, etcétera, sí que están invirtiendo más dinero en intentar ver cómo podemos envejecer saludablemente. Y la idea tiene que ver con un concepto que se llama gerociencia, que realmente lo que nos dice es, vamos a ver, si realmente lo que ocurre con el envejecimiento es que nos predispone a tener más enfermedades cuando somos más mayores, si nosotros retrasamos la velocidad de envejecimiento, retrasamos la aparición de todas las enfermedades asociadas a la edad a la vez. Entonces, eso es lo que realmente hemos hecho nosotros en el laboratorio, bueno, el doctor Viña, de toda la vida, ¿no? Pero ahora se ha popularizado mucho más porque hay mucha gente, de verdad, investigando cómo envejecer más lentamente para retrasar la aparición de todas las enfermedades asociadas al envejecimiento a la vez. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, eres capaz de... Es súper importante, no voy a decir que no, pero imaginaros que somos capaces de retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Pero si esa persona enferma de diabetes, ¿sabéis lo que quiero decir? Es súper importante, ojalá, y de hecho nosotros también estudiamos la enfermedad de Alzheimer, pero la estrategia es como muy inteligente en el sentido de decir, bueno, si envejecemos más lentamente, retrasamos todas a la vez, todas las enfermedades que tengan que ver con el envejecimiento, obviamente. Y hablas de que hay mucha gente investigando sobre envejecimiento. ¿Qué áreas de investigación te parecen las más prometedoras de cara al futuro? A ver, yo porque estoy en el campo de la medicina regenerativa, pues creo que una de las que es muy importante es precisamente esa capacidad de intentar regenerar órganos o funciones a través de vesículas, a través de utilización de células madre modificadas. Yo lo de las células madre tiene sus riesgos, por eso a mí me gusta más lo que liberan, porque ¿Cuáles pues serían estos riesgos? en realidad las células madre cuando se empezaron a utilizar, como tienen un gran potencial de proliferación, pues se ha visto que en algunos estudios aumentan la incidencia de tumores. Entonces se está investigando en ver cómo hacer que no sean capaces al final de dar un tumor, sino regenerar el tejido que toca y ya está. Y cada vez se va controlando más, porque muchas veces todo eso también tiene que ver con el ambiente y bueno, la verdad es que es bastante impresionante. Yo creo que de verdad, estamos en un momento de revolución en el campo del envejecimiento, porque antes casi nadie estudiaba el envejecimiento, ahora muchísima gente estudia el envejecimiento y es la forma real de avanzar en el campo, porque mucha gente estudia muchísimas cosas a la vez. Entonces, bueno, medicina regenerativa, volviendo a la pregunta, perdón, todo lo que tiene que ver con el campo de intentar mimetizar restricción calórica y de em, ay, perdón, que no me sale la palabra, controlar el metabolismo y todo lo que tiene que ver con el metabolismo, que realmente se relaciona con esa restricción calórica, todo lo que tiene que ver con ejercicio físico, como hemos dicho antes, aunque es que parece que es una tontería porque ya está descubierto hace tiempo, pero también hay mucha investigación sobre cuáles son los efectos reales del ejercicio físico y cómo tenemos que hacerlo, nutrición. Es decir, yo creo que aunque esas cosas sean muy obvias y todo el mundo las sepa, investigar sobre todas ellas también es muy importante para ver incluso miméticos del ejercicio físico o de algún, pues eso, buscando la pastillita que al final es lo que todo el mundo quiere porque lo otro es más difícil de hacer. Y lo otro ya está.
Claro. Cuando comentabas esto de las células madre, el potencial de que desarrollen cáncer, me ha venido a la cabeza algo parecido con el tema de los telómeros, ¿no es cierto? Y también me he acordado de que no sé cómo no te hemos preguntado, ya hay células que son inmortales, ¿no? Las células cancerosas, en cierto modo, sí que son inmortales. Igual acabamos aprendiendo algo de ellas con el riesgo siempre de no controlarlo y que acabe siendo un cáncer, ¿verdad? Claro, realmente la doctora María Blasco, que lleva en el campo de la telomerasa y los telómeros durante muchísimo tiempo, ha hecho incluso algunos ensayos en los que modifica la telomerasa para alargar un poco el telómero y ha conseguido alargar la longevidad, pero siempre controlando que no se desarrollen tumores. Entonces, es un campo también con muchísimo potencial, pero difícil de controlar en ese sentido, que se te desvíe hacia la parte de los tumores. Nosotros colaboramos en un estudio con ellos en el que publicamos un estudio en el que lo que había era una sobreexpresión de telomerasa, en este caso obviamente en un animal, pero ese ratoncito estaba protegido frente al cáncer porque sobreexpresaba otros dos genes, que son P53 y P16, bueno, da igual. Dos genes que protegen frente al cáncer. Y en ese ratón que tenía una protección frente al cáncer, cuando ponía telomerasa, el ratón vivía un 40% más, que es muchísimo en longevidad media. Entonces, efectivamente, tener los telómeros más largos se relaciona con una mayor longevidad porque tus células se pueden dividir muchas más veces. Lo malo es controlar esa inmortalidad. Si se hacen inmortales, probablemente vas a desarrollar un tumor. Entonces, ahí está el balance, ¿no? Siempre decimos que hay un balance entre cáncer y envejecimiento. Realmente tienen procesos que son comunes. Todo aquello que tiene que ver con proteger a las células favorece tanto el cáncer como el envejecimiento. Pero todo aquello que tiene que ver con la capacidad de proliferación, podríamos decir que al final lo que va a hacer es promover el cáncer, promover el envejecimiento, pero el envejecimiento con tumores. Entonces es bastante complejo porque es difícil alcanzar ese equilibrio, ¿no? Al final, cuando hablamos en general del organismo, pues los equilibrios y la homeostasis es lo más importante y con el envejecimiento igualmente. Realmente el envejecimiento, una de las definiciones de envejecimiento es que perdemos la homeostasis. Con lo cual, todo aquello que tenga que ver con equilibrios, por eso cuando decimos, no, no, pues vamos a tomar muchísimos antioxidantes, pues también se ha visto que es malo si te pasas, porque al final en el equilibrio está un poco la clave. Si tomas muchos antioxidantes, tienes lo que se llama estrés reductivo y tu organismo tampoco funciona de forma correcta, con lo cual, bueno, cuando a mí siempre que me preguntan digo, intenta hacer ejercicio, comer equilibradamente, no pasarte de nada, incluso de cosas que te digan que son geniales como el zumo de arándanos. Pues a lo mejor si solo bebes zumo de arándanos, tampoco es lo mejor para ti. Consuelo, ¿crees que algún día se conseguirá frenar el envejecimiento? ¿Es un objetivo realista o deberíamos centrarnos en esa mejora de la calidad de vida? Si a frenar el envejecimiento te refieres a no envejecer, yo creo que no. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico, con lo cual es inherente a nuestro organismo. No envejecer, ¿cuál es la alternativa a no envejecer? Morir. Yo creo que frenar no, sí frenar la velocidad. O sea, podemos enlentecer la velocidad a la que envejecemos y eso ya sabemos, todas las cosas que acabamos de decir, somos capaces y sabemos qué cosas pueden ayudarnos a disminuir la velocidad de envejecimiento. Frenarlo como tal y no envejecer para mí es morir. Así que en principio yo creo que no. También os decía antes, vivir eternamente. Yo creo que de momento, con lo que conocemos, como dice siempre mi jefe, con las leyes biológicas actuales, yo creo que no. Si de repente hay una revolución espectacular, pues no lo sé, pero eso no se puede predecir. Con lo cual yo me arriesgaría a decir que no creo que podamos vivir eternamente, pero no lo ratifico con seguridad, porque nunca podemos hablar del futuro con seguridad. Pero bueno, sí que sabemos que podemos hacer cosas para vivir mucho mejor y más años.
Pues muchísimas gracias, Consuelo. Ha sido una entrevista estupenda, a mí me ha encantado. A mí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por vuestro podcast, porque la verdad es que todos los que, o por lo menos yo desde mi punto de vista, que nos dedicamos a la investigación, casi que el punto más importante es poder trasladar a la gente lo que hacemos. Y una de las formas más importantes en la actualidad es a través de estas entrevistas. Así que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo también. Dejaremos en la descripción enlaces a los trabajos de la doctora Borràs, a páginas web donde está su proyecto de investigación, por ejemplo, para que veáis el nivel de los invitados que hemos conseguido traer últimamente. Es un lujo para nosotros y estamos muy agradecidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.